Hola. Soy la espada Zangetsu. Bienvenido a mi canal donde subiré las ideas que rondan mi cabeza. ¿Cómo está en cuestión que es un que hubiera pasado si Godzilla, Mothra y Mechagodzilla caían en el mundo de Pokémon? O como yo le digo, Godzilla Pokémon SOS. Sin más, empezamos, pero si te gusta dale like y comenta, esto me ayuda a saber si continúo con esta historia. Descargo de responsabilidad, las imágenes, músicas, personajes no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores. Lo único mío es la historia y la pobre edición de este video. En un lugar de Tokio, se estaba llevando a cabo una pelea de dos fuerzas imparables. La ciudad antes llena de luces y vida ahora es una zona de guerra, una guerra entre la humanidad y un ser creado por esta, Godzilla, quien fue derrotado en el 54 por un arma desconocida, volvió para causar terror y destrucción en Japón. Pero la humanidad ahora con mejor tecnología decidió defenderse de este monstruo, muy simple, creando su propio monstruo, Mechagodzilla. El primer encuentro entre estos dos fue algo caótico, pero dio como resultado un Godzilla con una herida en el pecho y su retirada hacia el mar, mientras que con Mechagodzilla, o mejor conocido como Kiryu, también salió con daños en el 37% de su cuerpo. Para la humanidad el repeler a Godzilla era una victoria a medias, pero en fin una victoria al final de cuentas. Ahora en el presente, Godzilla había regresado después de unos meses de su batalla contra Kiryu. La herida en el pecho de Gojira estaba cerrada pero no curada al 100%, mientras que con Kiryu sus reparaciones apenas habían concluido. Los dos colosos se enfrentaron en una dura batalla, pero el que más se veía cansado era Godzilla, ya que al momento de llegar a Tokio, Kiryu aún no terminaba con su mantenimiento, pero para la sorpresa de todos, Mothra la polilla gigante apareció y peleó contra Godzilla hasta que casi fue derrotada y posiblemente hubiera muerto, si no fuera por la intervención de sus larvas que llegaron a auxiliarla, y entre ella y sus larvas le dieron problemas a Godzilla hasta que Mothra, por proteger a sus descendientes, recibió un aliento atómico de lleno que la dejó fuera de combate. Momentos después llegó Kiryu, que rápidamente enfrentó a su yo de carne y hueso en una pelea bastante reñida. Ellos pelearon de forma brutal a lo largo de varias horas en las que Kiryu se veía superior a Godzilla, hasta que llegamos a un punto en donde estos se miraron de frente para rugirse y comenzar a acercarse. Los dos chocaron provocando una onda de choque que rompió los vidrios de los edificios cercanos. Mientras estos se empujaban, destruyeron un edificio de gobierno. Debido a esto ellos cayeron encima de este provocando una cortina de humo que no dejaba ver lo que pasaba. Entre los escombros y el humo que se dispersaba, una figura se alzó ayudado por unos fuertes propulsores. Era Kiryu, que fue el primero en levantarse y alejarse unos pocos metros, mientras que con Godzilla este tardó más en ponerse de pie. Mientras esto pasaba, Kiryu alzó uno de sus brazos, mientras que en un avión que sobrevolaba alrededor de la pelea, un intercomunicador dio a escuchar una orden. Operación Perforador G en marcha. Unos toques en un teclado se escucharon en el avión, y en un instante el brazo derecho de Kiryu se transformó en un taladro. Godzilla terminó de levantarse solo para que un Mechagodzilla se abalanzara a él rápidamente, tanto que no le dio tiempo a esquivarlo, y sintió como algo filoso se clavó en su costado. Era el taladro de Kiryu, que rápidamente empezó a girar atravesando la casi impenetrable piel del rey de los monstruos. Godzilla rugió al sentir cómo atravesaron su piel, provocando mucho daño a él y sus órganos internos. Kiryu rápidamente saca el taladro del costado de Gojira para alejarse de un salto, dejando a un Godzilla sufriendo por el dolor y sangrado de su herida. Rápidamente Kiryu abrió su pecho revelando un arma de energía, el Hyper Master. Cuando Godzilla vio a Mechagodzilla fue tarde. Godzilla recibió el ataque de lleno en sus recién provocadas heridas, rugiendo como nunca antes. Cuando el ataque terminó, solo queda un Godzilla débil tanto que no se movía de su lugar, y en un momento algo comenzó a caer, era seda. Al lugar llegaron las larvas de Mothra a ayudar, y empezaron a envolver a Godzilla en seda. Ahora, Godzilla envuelto en seda cayó al piso con un golpe sordo, dando un pequeño temblor a su alrededor. El rey había sido derrotado.
El amanecer se dejó ver en el horizonte, dejando ver una ciudad en ruinas. Piloto, ¿me copias? Sí, señor. Excelente, ahora acábalo, acaba con Godzilla, usa de nuevo el Hypermaster. Después de esta misión el proyecto será desechado. Lo último se escuchó algo decepcionado, pero ¿qué podía hacer? Mothra no había venido a salvarlos así como así, no, ella vino porque le habían prometido algo, ¿qué era ese algo? Un hombre anciano llegó con los altos mandos, diciendo que las hadas de Mothra lo habían visitado, ya que este hombre las había ayudado hace mucho tiempo. Las hadas vinieron y me dijeron algo preocupante. Los altos mandos se pusieron atentos y uno de ellos habló. ¿Y qué es eso tan preocupante que dijeron? Hubo tensión, era demasiado palpable tanto que se podía cortar con un cuchillo, pero el anciano habló. Ellas me dijeron. Los muertos deben descansar, los huesos de Godzilla deben de regresar al mar a descansar, las almas de los muertos es algo con lo que no deben jugar. Los altos mandos entraron en discusión y otro de ellos habló. Hablas de desechar nuestra única arma contra Godzilla, si es así no lo haremos, estaremos perdidos sin él. El anciano los miró para decir. Sabía que dirían eso y ellas también, por eso dijeron que si los huesos de Godzilla no volvían al mar, Mothra se volvería contra la humanidad. Los altos mandos al escuchar esta afirmación solo callaron. En el presente, el piloto acata la orden y de nuevo presiona un botón pero no pasó nada. ¿Qué está pasando? De nuevo lo intento y no pasó nada. Piloto, ¿qué sucede? ¿Por qué no acabas con esa amenaza de una buena vez? Lo siento señor, pero Mechagodzilla no responde a los comandos. Al momento de decir eso todos vieron atónitos como Kiryu se movió para rugir y moverse hacia Godzilla. Cuando Kiryu se acercó lo suficiente mientras abrió su pecho dejando ver el Hypermaster, pero en cada compuerta se abrieron unos ganchos en los extremos, para luego ponerse sobre el debilitado Kaiju, que no opuso resistencia y se aseguró él con mucha fuerza. Nadie esperó que los propulsores se activaran para ver cómo Kiryu se alzó en vuelo con un Godzilla entre sus brazos. Piloto, ¿qué haces? Señor, no estoy haciendo nada, él se mueve por voluntad propia. Todos en la sala de control estaban preocupados por la situación, así que... Tienes que detenerlo, derriben a Mechagodzilla. Fue la orden dada a los pilotos que iban siguiendo a Bjornbok, pero algo se escuchó en el intercomunicador. Por favor no lo hagan, Mechagodzilla solo quiere hundirse en el mar con Godzilla. Identifícate soldado, ¿quién eres? Fue la respuesta de la sala de control. Chuyo, mecánico especializado señor. Para la sala de control fue una sorpresa esto, ya que en el calor de la batalla Kiryu fue dañado en uno de sus ojos dejándolo inutilizable. Pero gracias a las larvas de Mothra, un mecánico fue a repararlo logrando que Kiryu volviera a la batalla. ¿Eres tú el que maneja a Mechagodzilla? Fue lo que le dijo un alto mando a Chuyo y este le responde. No señor, él se maneja solo. Y si se pregunta por qué no salgo de él, es simple, la compuerta fue dañada en la batalla. Voy a morir, eso es seguro. Todos se quedaron callados con esas palabras finales de Chuyo mientras Kiryu se alejaba cada vez más hacia un destino incierto en el mar de Japón. Pero una voz en el comunicador se dejó oír. No dejaré que mueras. Chuyo al momento de escuchar esa voz se sorprendió. Azusa, ¿eres tú? No tengo salvación, la compuerta no. Un avión de los que seguía a Mechagodzilla se acercó y se posicionó apuntando a la compuerta y disparando a ella. La compuerta salió volando dejando una salida para Chuyo. Ahora puedes salir, yo te atrapo, sal. Chuyo al ver una salida empezó a caminar a esta. Pero sin que nadie lo pudiera imaginar, Godzilla empezó a moverse, pero débilmente, sin embargo lo suficiente para hacer que Kiryu empezara a maniobrar para soportar el peso de este. La sala de control estaba muy aterrada ya que vieron cómo Godzilla se movía, pero de entre todos hay un alto mando se levantó de su asiento y gritó. Preparen el proyecto secreto de una vez. Uno de los controladores mira a su superior y dice. Señor, aún no lo hemos probado en su totalidad, puede que. Un golpe fuerte dado a la mesa cayó a el controlador. Aún así, actívalo. El controlador solo se calló y sacó un maletín que conectó a la computadora en la que estaba para abrirlo y ver una serie de botones, de los cuales presionó uno de color verde que dejó escuchar por toda la habitación una voz robótica. Dimensión Type activado, 200 segundos antes del disparo. El alto mando volteó a ver a sus iguales y levantó una mano al ver que iban a hablar. Sé que esto es repentino, y que tienen muchas preguntas, pero no es el momento.
Se voltea y camina hacia la gran pantalla donde se mostraba el recorrido de Kiryu en su ida al mar. Lo que usaremos es una arma creada en caso de que Mechagodzilla no pudiera con el trabajo de eliminar a Godzilla. El Dimension Type, una arma capaz de crear agujeros negros en miniatura, ni siquiera ese lagarto podrá escapar de uno de ellos. De nuevo mira a la pantalla esperando el momento de disparar su creación. Mientras tanto con Chuyo fue azotado en las paredes del pequeño pasillo por las maniobras que hizo Kiryu por sostener a Godzilla que se estaba moviendo, y debido a esto salió volando a la compuerta y casi sale pero se sostuvo de lo que quedaba de la misma compuerta. ¿Por qué lo hizo si era lo que debía hacer? Tenía que salir. Entonces ¿por qué se sostuvo? Simple para alguien como Chuyo, un amante de las máquinas, tenía mucho cariño hacia Kiryu no solo porque era un mecánico, sino porque él ayudó a su construcción y reparación. Mucho de su esfuerzo quedó en esta máquina, ¿cómo podría dejarla ir así como así? Eso pensaba mientras veía el mar azul, mientras aún se sostenía, pero algo atrajo su atención. Dentro de la cabina donde estaban los computadores empezaron a malograrse dejando ver datos por toda la pantalla hasta que estos se detuvieron formando unas palabras. Sayonara, Yorosito. Chuyo al ver esto solo sonrió un poco y se soltó. Él caía hacia el mar, mientras era visto por Azusa que volteó a ver a su copiloto y le asintió en señal de aprobación. Ella tomó una palanca y se eyectó del avión, y como si todo fuera un plan completamente acertado, ella toma en el aire a Chuyo mientras se abre un paracaídas desde el asiento. Te dije que no te voy a dejar morir. Chuyo la voltea a ver aún sorprendido. Azusa, eres la mejor. Ellos se miraron por unos segundos, pero fueron mandados a volar por algo que pasó a su lado a una velocidad muy alta, dejando una estela dorada de partículas. Algo se posó sobre Kiryu antes de entrar al mar, toda esa velocidad hizo que no se pudiera distinguir hasta posarse, era la polilla gigante Mothra. A pesar de tener un daño muy grave en sus alas, no le impidió ir y asegurarse de que Godzilla vuelva al mar esta vez por un buen tiempo, así que extendió sus alas dañadas, y con las pocas escamas que le quedaban, ella empezó a hacer una especie de círculo con las mismas. Este sello brillaba de una tonalidad dorada a más no poder. Esto iba a ser el fin de nuestro Kaiju favorito, pero el destino, universo tenía otros planes. Dimension Type preparado y listo para disparar. Señor, gritó el controlador. No pierdas más el tiempo y acaba con ellos de una vez. Fuego. El controlador apretó el botón, y un satélite en el espacio disparó una esfera de energía del tamaño de una casa, la cual bajó a una velocidad inenarrable. Esta esfera los interceptó dándoles de lleno a los dos Kaiju y Biorobot, pero algo pasó. En vez de que la esfera los absorba, esta comenzó a expandirse como si fuera una explosión de gran magnitud que así como llegó desapareció en un parpadeo. Ahora solo se dejaba ver un mar embravecido con unas olas bastante grandes que azotaron a Azusa y Chuyo que habían caído en el mar. Por el lado de Azusa estaba muy sorprendida por el despliegue de poder de esa arma que tenían guardada los altos mandos, pero por el lado de Chuyo estaba en shock, su mirada estaba perdida viendo que no había nada. Azusa iba a hablar con él, pero solo se escuchó un grito a los cuatro vientos. Kiryu. En otro mundo, donde existen criaturas maravillosas llamadas Pokémon, tales seres convivían en armonía con los humanos, como amigos o fieles compañeros de aventura para otros, pero algo en esta armonía iba a cambiar para bien o para mal. En la región de Galar, en un pequeño poblado llamado Yarda, este era un lugar de pocos habitantes con una tranquilidad sin igual. Los Pokémon y las personas convivían en perfecto equilibrio, pero ahora el pequeño pueblo bañado por la noche, que hacía nada más resaltar la vista de las luces de los hogares, no se dio cuenta que en el cielo despejado una luz se hacía ver. Un enorme agujero luminoso expulsó tres esferas de un tamaño gigantesco que brillaban de una intensidad sin igual. Dichas esferas caían a una velocidad abrumadora, pero, conforme descendían estas esferas perdían tamaño, como si lo que estuviera en su interior sufriera una serie de cambios al entrar en contacto con este mundo. Las esferas se dirigían a una zona boscosa conocida como el Bosque Oniria, una zona arbolada que estaba cerca del pueblo, que estaba en tranquilidad hasta que una enorme explosión se dejó oír por culpa de estas esferas que se estrellaron en zonas un poco alejadas de sí, en el bosque, dejando ver columnas de humo y un rastro de destrucción por donde pasaron, y esto no pasó desapercibido por los habitantes del poblado que salieron de sus casas, logrando ver aquella imagen de las columnas de humo.
Mientras tanto en el bosque en una de las zonas donde cayó una de estas esferas, dejando un cráter de la estrepitosa caída que hizo en el lugar, humo salía y los Pokémon de la zona como Squavette, Rookidee y Blipbug se sintieron asustados por el inmenso ruido que hizo aquella cosa luminosa que se estrelló en esa zona. Tales Pokémon se acercaron a mirar el cráter de cerca. Los pocos Pokémon que se acercaron no veían más que un cráter humeante de gran tamaño hasta que, una figura, un ser, empezó a emerger de aquel cráter acercándose a la orilla de aquel agujero en la tierra. Se dejó ver un poco más esta criatura, una piel rocosa de un gris carbónico, fue lo primero que vieron los pocos Pokémon que se acercaron a ver, después unas especie de espinas dorsales algo largas y afiladas de un color blanco, y después una cicatriz en el pecho de este ser. Sí, este ser no era más que Godzilla, el rey de los monstruos. Aquel rugido terminó de asustar a todos los Pokémon restantes que se encontraron ahí viendo como aquel ser extraño que transmitía un gran sentimiento de peligro y amenaza con solo su mera presencia, solo sabían una cosa, más solo con ver la expresión de la cara de aquel monstruo, iban a morir si se quedaban ahí y comenzaron a escapar haciendo un gran alboroto a su paso. Godzilla por su lado, aparte de que la ira que crepitaba de su respiración algo pesada por las heridas en su cuerpo de la batalla que tuvo hace unos minutos contra su yo metálico, este estaba desconcertado por el lugar tan extraño en donde se encontraba y no solo eso, él notó algo más, porque veía los árboles más grandes, él se encogió, todo es más grande, alguien como el que era un Kaiju de un colosal tamaño, ahora con 2 metros de altura era muy desconcertante pero lo dejó de lado, ahora en su mente solo había cabida para una cosa, encontrar a quien lo humilló y destruirlo, y con paso firme a pesar de sus heridas, empezó a caminar por el bosque ahora silencioso derribando todo a su paso. Las pisadas de Godzilla retumbaban por todo el bosque que ahora se encontraba en silencio debido a que los Pokémon que lo habitaban salieron corriendo de solo sentir la presencia del rey de los monstruos que caminaba y derribaba árboles a su paso hasta que un ruido lo hizo detenerse en seco, de un enorme arbusto algo emergía, un ser de gran altura casi como la de Godzilla, de piel verde algo oscura y similar en apariencia a nuestro Kaiju, este era un tiranitar que se veía muy molesto y observó a Godzilla de una forma amenazante, y tomando posición de ataque rugió, mientras que Godzilla también adoptó una pose de ataque. ¿Por qué? Muy simple, retas al rey, y el rey responderá a tu reto. La primera batalla del rey de los monstruos contra un Pokémon iba a comenzar. En otro lugar del bosque cerca de la entrada del mismo, un cráter se dejaba ver, humo salía y cerca de hay una casa de la cual una mujer de overol azul, lentes y una cola de caballo que posaba al frente de su hombro con un pañuelo verde, se acercó a aquel cráter solo para ver a una chica de cabellos blanquecinos y completamente desnuda en aquel lugar. Sin dudarlo aquella mujer como pudo, se metió al cráter sacando a la chica y llevándola dentro de su casa. Una media hora después aquella chica despertó muy agitada, miraba para todos lados viendo una habitación ordenada algo simple, pero se notaba que era de una chica por ciertos objetos de belleza, pero eso no es lo que importaba sino que le pasó, en su agitación ella notó su cuerpo, sus manos, sus piernas, el desconcierto fue mayor al ver en un espejo su apariencia con más detalle. En el reflejo se dejó ver una joven de cabello blanco con unos ojos azules cual zafiros, y unos de sus mechones de pelo estaban levantados y se movían como si tuvieran vida propia. También vio que tenía un suéter de color naranja y unas mallas de color negro. Ella seguía viendo su apariencia y en su descuido no notó que la mujer había entrado a la habitación y solo escuchó un "Oh vaya, despertaste". La chica se sobresaltó y miró a la mujer con sorpresa y retrocedió. Oh, tranquila, no te haré nada, mi nombre es María y el tuyo ¿cuál es? Aquella chica no habló al principio pero después de unos minutos que fueron horas para ella tomó la confianza suficiente para solo decir su nombre. Motra, me llamo Motra. La gran polilla gigante se había convertido en una humana. La mujer sonrió un poco al ver que ella ahora tenía más confianza y le habló. Motra, qué bonito nombre, pero ahora dime qué hacías en un cráter en mi patio, además de no tener ropa. Motra no sabía cómo responder eso, apenas estaba asimilando lo que pasa con ella y su cambio de apariencia, pero como si algo le llegara de golpe, recordó que ella no estaba sola, y de un salto se levantó de la cama muy agitada. ¿Dónde está Gojira?
La señora María se sobresaltó, pero se vio confundida por lo que dijo ella. ¿Gojira? Es un amigo tuyo. Mothra se vio un poco molesta por esas palabras y respondió. No, él no es amigo de nadie, él no. Ella fue interrumpida por una explosión muy fuerte. Mothra y la señora María miraron por la ventana, logrando ver una columna de humo a la lejanía en el bosque, y Mothra no lo pensó dos veces y saltó por la ventana, logrando caer en un pequeño arbusto que amortiguó la caída. Ay, es un poco complicado olvidar que no tengo mis alas. Mothra se sobaba el trasero mientras iba hacia el bosque, pero la señora María le gritaría. Mothra, ¿a dónde vas? Es peligroso ir ahí, regresa. Ella no la escucha y sigue corriendo. Lo siento, señora María, pero debo detenerlo o todo el bosque quedará hecho cenizas. En el bosque todo era un caos. La batalla de un rey contra un ser de este mundo estaba destrozando todo. Godzilla no pensó que un ser como este le diera tanta batalla como le está dando. Al inicio Godzilla solo veía como un ser insignificante al Pokémon hasta que este se echó en carrera contra él, empezando una pelea de empuje. Los dos tenían una fuerza descomunal, ninguno cedía al otro, pero gracias a la batalla anterior y sus heridas frescas Godzilla se vio superado por el Pokémon y fue lanzado por entre los árboles. Godzilla se levantó como pudo, su cuerpo se sentía muy pesado, pero aún así él se levantó y no retrocedió. Aquel Pokémon se acercó y sin esperarlo recibió un fuerte golpe en el rostro haciéndole retroceder. Aquello dio inicio a una batalla de golpes al rostro por parte de aquellos dos monstruos en fuerza bruta. Ninguno se daba por vencido y seguían, y cada vez más fuerte eran los golpes. En un momento de esta refriega de golpes Godzilla logró alejar al Pokémon. Tiranitar intentó acercarse nuevamente pero fue alejado y posteriormente derribado en unos árboles cercanos, levantando una cortina de humo, y al disiparse se veía al Pokémon sosteniendo su costado. Tiranitar al mirar a Godzilla se da cuenta que este había utilizado su cola para golpearlo y alejarlo, mientras que Godzilla se veía agitado debido a sus heridas que fueron golpeadas en la refriega de golpes, y en automático usó su cola para alejar a esa cosa de sus heridas, y gracias a eso Gojira sabe que su cola es una buena arma contra este ser. Tiranitar intentó volver a los golpes de nuevo, pero un dolor pulsante se dejó notar en su costado, no dejándolo moverse con libertad, dándose cuenta que aquel ataque de cola fue más certero de lo que pensaba y que ahora debe evitar a toda costa esos ataques. Godzilla, viendo que su oponente se detuvo por un dolor en el costado, decidió correr hacia él en un último ataque de su cola con la fuerza que pueda juntar en su embestida. Tiranitar observó esto pero no podía moverse con total libertad, así que él solo levantó uno de sus pies y justo antes de que Godzilla girara para darle la fuerza obtenida a su cola, se escuchó un pisotón y una onda de energía oscura golpeó a Godzilla con tal fuerza que lo arrojó a un árbol clavando sus placas dorsales en el mismo. Tiranitar pulsó un brillo. Godzilla intentó liberarse del árbol pero estaba muy concentrado en eso que no notó que Tiranitar estaba cargado una esfera de energía en su boca, la cual de ser del tamaño de una canica pasó al tamaño de un balón. Cuando Gojira se dio cuenta del movimiento de su oponente fue tarde. Tiranitar usó hiperrayo y dio de lleno en Godzilla provocando una explosión. Fuego y destrucción era lo que veía Tiranitar, solo observaba lo que hizo su ataque, y rugió en señal de victoria, pero poco le duró ya que escuchó un ruido. Tiranitar volvió a mirar hacia el desastre que provocó su hiperrayo, escuchando aquel sonido que salía de aquel desastre. Con la mirada buscó la procedencia del sonido hasta que pudo deslumbrar un brillo azul. Primero era tenue y después con el sonido fue aumentando hasta que Tiranitar entendió tarde que podía ser aquel sonido, y un rayo azul de energía le dio de lleno provocando una explosión aún mayor que se escuchó por todo el bosque. En otro lado del bosque, ya casi llegando al lugar de donde salía el fuego, Mothra corrió como podía. Aún no se acostumbraba a sus piernas humanas, tenía raspones en sus rodillas de las veces que se tropezó, pero siempre se levantó. Ya casi, un poco más y llegó. Espero que no haya heridos, no sé si podré usar mis poderes en esta forma, pero no puedo permitir que se haga más daño a este lugar. Mothra corrió más rápido, el sudor se hizo notar en su frente y el cansancio la invadía, pero no se rindió y siguió corriendo hasta que llegó a una zona devastada. Fuego y destrucción era lo que veía por donde ponía su mirada. ¿Qué pasó aquí?
Ella estaba muy sorprendida por lo que veía, ni ella había hecho tanto caos como cuando sus hadas fueron raptadas y ella tuvo que actuar para poder rescatarlas, y sin querer se le salió una pequeña sonrisa al recordar todo ese suceso, pero rápidamente ella descartó el pensamiento y empezó a buscar. Aunque ni 2 pasos dio cuando de las llamas salió un ser de color verde algo parecido a Godzilla, su primera impresión fue ponerse en pose defensiva, pero al ver más detenidamente al ser y vio que estaba muy herido, tenía quemaduras muy graves en la mitad de todo su cuerpo, y sin dudarlo viendo cómo es ella se acercó lo más rápido que pudo al ser, mejor dicho Pokémon, aunque ella no lo sabía. Oye, ¿estás bien? No te muevas, esas heridas están muy graves, déjate intento curar un poco. Al acercarse el Pokémon le gruñó a la chica humana que se le aproximaba, pero vio que ella no le tuvo miedo y se puso frente a él. Tiranitar estaba muy confuso, o esta chica humana era una idiota por hacer eso o muy valiente, pero este gruñó. No te acerques o te haré daño. La chica en cuestión le volvió a ver y le dio una sonrisa para decir: en tu estado actual, no creo que puedas, pero por favor déjame ayudarte. Ella puso una de sus manos en las quemaduras del Pokémon y se vio cómo se concentraba y de la nada una luz dorada se dejó ver en la palma de la chica, sacándole una cara de asombro a Tiranitar. ¿Cómo puedes hacer eso? Ella no lo escuchó y siguió en lo suyo, y después de unos segundos unas pequeñas luces se dejaron ver y empezaron a caer en las quemaduras. Tiranitar empezó a sentir como sus heridas se adormecían de una extraña razón. Mis escamas suelen tener efectos adormecedores en los demás, así que es eso lo que uso ahora para tus heridas. Después de decir eso ella quitó su mano, ya que también eran algo tóxicas, así que solo las usaría un poco nada más. Con eso basta, puedes moverte, debemos salir de aquí. Tiranitar solo mira a la chica humana y se mueve un poco comprobando su movilidad. Aún tenía dificultades para moverse, pero no tanto como antes. Intentó hablarle a la chica humana porque sinceramente necesitaba muchas explicaciones de por qué ella podía hacer eso y cómo podía entenderlo, pero eso no se dio ya que unas pisadas se escuchaban acercando, estas hacían más presencia conforme se aproximaban. ¿Qué es eso? Motra dijo eso con algo de escalofríos que subieron por su espalda mientras que el Pokémon recordó lo que hacía ahí, pero antes de salir de la zona con la chica humana de entre los árboles incendiados. Godzilla se dejó ver con una expresión de pura ira, camino hasta estar a unos 10 metros de ellos. Aquel Kaiju miraba al Pokémon fijamente, pero se dio cuenta de otra presencia un poco más pequeña que el Pokémon enfrente de él. Una humana yacía al lado del Pokémon, pero para nuestro lagarto nuclear algo le decía que ya la había visto, o si no, se le hacía muy familiar, desagradablemente familiar. Tiranitar se puso enfrente de Motra para protegerla de lo que haga aquel ser extraño con el que ha estado batallando. No te acerques, humana, es peligroso para ti. La voz del Pokémon se escuchó en la cabeza de la chica, que aún confundida por esto, pero ordenando sus pensamientos, ella se puso a su lado. Oye, ¿qué estás haciendo? En tu estado actual no podrás con él. Motra se preocupa por lo que hace este ser, pero lleva su atención a Godzilla, que solo la mira como intentando recordar, y en su ira desbordada le llegó algo a su mente, como si una ola del mar le diera en su cara, y por fin pudo saber quién era la chica. No. Los dos, Pokémon y la humana Kaiju, sintieron una sensación muy mala, una onda de rabia y odio, tanto así que los cabellos o antenas de Motra se agitaron de tal manera al sentir tremenda onda de sensaciones. Motra. Godzilla rugió de tal manera que hizo una onda de choque, su rabia no tenía límite y sin que ellos pudieran hacer algo, Godzilla cargó su aliento atómico al máximo. Tiranitar estaba paralizado del miedo, por primera vez en su vida sintió el miedo, y se arrepintió de molestar a esta cosa que no entiende qué es, pero algo es seguro, él traerá muchos problemas al bosque si no lo detienen. Motra por su lado estaba temblando del miedo que le dio esa tremenda onda de rabia, pero rápido notó lo que iba a pasar y apretando los dientes, ella extendió sus manos mientras se decía a sí misma: espero poder detener ese ataque, si no este ser y yo solo seremos cenizas revueltas en las demás del bosque que se está quemado. Llenándose de determinación se concentró y al momento de que Godzilla disparará la energía concentrada de su boca, Motra creó con esfuerzo una barrera dorada que se colocó enfrente de ella y el Pokémon. Al mismo tiempo Godzilla dejó salir su rayo mortal de radiación y chocó con la barrera de Motra.
La barrera pudo contener la fuerza del rayo mortal por poco. Mothra fue empujada hacia atrás por la tremenda fuerza del rayo, pero gracias a Tiranitar, que le prestó su fuerza empujándola para contrarrestar el ataque. Grietas se veían a lo largo del escudo, y al finalizar el ataque Mothra se veía muy exhausta por la tremenda fuerza. ¿Cómo puede tener tanta fuerza con todo ese daño acumulado? Pero no podré resistir otro ataque así. Godzilla dejó de disparar su aliento atómico, de su boca vapor salía mientras que el escudo de Mothra se rompió en fragmentos como cristales rotos caían al piso. Estaba muy cansada por el tremendo esfuerzo de detener un ataque así, aún con la ayuda de Tiranitar fue demasiado para su cuerpo humano. Maldición, no creo poder hacer otro escudo. Mothra solo puede observar cómo Godzilla prepara otro aliento atómico y esta vez no cree salir ilesa de esto. Ni siquiera el Pokémon que la ayudó a resistir el ataque se encuentra bien, debido al esfuerzo está muy agotado y jadea mucho. Ella solo puede prestar atención al brillo azul que se deja ver por las espinas dorsales del Kaiju frente de ella. Ahora solo puede apretar los puños en señal de frustración y solo puede cerrar sus ojos esperando el fin. Una explosión y una ráfaga de aire saca a Mothra a volar unos pocos metros, pero gracias a el Pokémon Tiranitar que la atrapó, no fue llevada a tanta distancia de la misma zona de impacto. Silencio era lo que predominó después del impacto tan grande que hubo. Mothra estaba intentando ver sobre la cortina de humo que se formó por tal choque, hasta que unos segundos después, Mothra abrió los ojos como platos al ver la escena que vio, un Godzilla en el piso medio enterrado, con ojos blancos en señal de que estaba noqueado. El silencio iba a seguir hasta que un sonido llamó la atención de Mothra y llevó su mirada al lugar donde estaba Gojira solo para quedarse sin palabras por lo que vio. Ahí en el humo que poco a poco se dispersaba, una figura de brillante armadura de un color metálico muy reluciente, unos ojos de color amarillo con una franja roja que va del ojo a las mejillas, una altura similar a la de Godzilla. Sin duda ya saben de quién es, ¿no? Mechagodzilla ha llegado al rescate. Fin de capítulo. Próximamente. Capítulo 2. Revelaciones en un nuevo mundo por conquistar.